Bienvenidos y bienvenidas a No es Chendo. El espacio donde las ideas fluyen sin filtros y las conversaciones salen tal como son. Aquí compartimos comentarios, experiencias y puntos de vista personales. Sobre lo que pasa en la vida, en el mundo y a veces en nuestras propias cabezas. Relájate, escucha y acompáñanos en esta conversación. Porque aunque suena chiste, No es Chendo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es Chendo. El día de hoy estamos con Fabián Bermeo. Fabián, qué gusto, ¿cómo has estado? Gracias, querido Cristian. Pues un gusto poder acompañarte y esperemos que la conversación traiga buenos temas y que valga la pena para el objetivo que tú tienes en el trabajo del podcast. Buenísimo. Vamos a comenzar con la pregunta filosófica que hemos empleado las últimas semanas. Cuéntenos quién es Fabián Bermeo. Seguro que después de la pregunta la mayoría de personas se queda así un rato dando la vuelta. Sí. Ajá. Sí, es terrible pregunta en verdad. No sé si pueda definir eso con franqueza. Hay algunas cosas que pudiera decir que capaz aportan en algo la respuesta, pero siendo francos es bastante compleja porque, o sea, si vamos a filosofar muy profundamente, una cosa es lo que se supone que uno es y otra cosa es lo que a veces uno muestra, lo que la gente reconoce, las etiquetas que uno se pone, que a veces frente a la pregunta de quién es y uno empieza... un psicólogo laboral y trabaja en proyectos, es educador, full etiqueta. Yo creo que en esencia una persona que le gusta aprender, creo que eso podría decir. Me gusta muchísimo aprender y creo que en ese ejercicio uno aprende a ser humilde, la verdad. Entonces, a mi edad, que no les voy a decir, me gusta reconocerme como un aprendiz. Dudo de la mayoría de cosas. Me gusta mucho la espiritualidad, pero no tengo ninguna fe religiosa. Eso, creo que soy, como dicen, se me va el término específico cuando tienes dos estados de ánimo así juntos, bipolar. Bipolar, más o menos. Uh-huh. Sí, hay momentos en los que puedo estar eufórico y alegre y hay momentos en los que en verdad capaz no demuestro mucha tristeza, pero más bien me pongo más serio, más tranquilo, etcétera, etcétera. Volviendo a la pregunta, es extremadamente difícil, pero algunos rasgos de la personalidad que he desarrollado y resumiendo el aprendizaje que me encanta, me gusta la naturaleza, me gusta la música, tocar la guitarra, soy extremadamente, o me reconozco y así me he desarrollado, antisocial, full ermitaño. He aprendido con el tiempo de que uno puede ponerse diferentes sombreros. Uh-huh. Porque antes me costaba a mí mismo entender cómo puedo trabajar con las personas y ser tan introvertido. Porque cuando esto lo digo, la gente que me conoce no lo cree. Pero me reconozco como una persona introvertida. Es decir, fuera de los espacios en los que tengo que trabajar, yo siempre prefiero estar más bien a solas, con la gente muy cercana. Me cuesta trabajo entablar conversaciones de la nada cuando no estoy trabajando. Entonces son como esos dos extremos también. Y me parece interesante porque eso me hace reflexionar sobre qué somos. Uh-huh. No creo ser introvertido, tampoco soy extrovertido. Capaz esa división de la forma de ser de las personas hacia uno mismo y con los otros es un primer límite que a lo mejor hay que actualizarlo. Bueno, vamos conversando, porque si no, esta primera pregunta podría tomar horas y horas y horas. Sí. Y algo que justamente pasa generalmente es esto de las etiquetas, ¿no? Como bien lo comenta. Si es que tal vez usted, por ejemplo, me identifico mucho con lo que decía de que no puedo generar una conversación, por ejemplo, entonces ya, eres introvertido, no puedes salir con amigos, no puedes hacer tantas cosas, entonces como que la sociedad también nos va poniendo estas etiquetas, ¿no? De si es que tienes algunos rasgos, ya tienes este estereotipo más o menos de personalidad, que también a la larga nos puede terminar afectando personalmente, ¿no? Porque también, no sé, si es que me dicen que por tener estos rasgos tengo esta personalidad, no, yo soy introvertido, entonces no tengo que salir de la casa,
no tengo que tener muchos amigos, no puedo socializar con otras personas. ¿Qué opinas sobre las etiquetas? Creo que los seres humanos, en el afán de entender este mundo en el que vivimos, creo que en el afán de entenderlo y reconociendo las limitaciones que tenemos como seres humanos, intentan categorizar las cosas para comprenderlas con mayor facilidad. Pero no quiere decir que esas cosas por definición vienen en categoría. Esa es una construcción cultural básicamente. Cultural incluso dentro del ámbito científico, porque la ciencia está dentro de un contexto cultural, social, político, histórico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sirve para intentar estudiar, para intentar comprender, pero también, y justo lo que tú mencionabas, tiene cosas de nocivo, porque te dicen que eres hiperactivo. Y entonces tú, un niño de escuela, que te dan un diagnóstico de ese tipo, a veces no sabes cómo reaccionar frente a eso. Y a veces incluso hay gente que intenta reaccionar en consecuencia de eso que le dicen que es. Entonces, ¿qué opino frente a los estereotipos? No sé si en este canal se puede decir palabrotas, pero se me ocurre uno y que yo siento que los estereotipos son una construcción y que muchas veces son una tara que evita que las personas hagamos cosas. Y a veces son una mierda porque limitan a las personas, te moldean. Hay algo que en psicología se denomina el efecto Pigmalión y se refiere a que si yo creo que alguien es y el contexto cree que alguien es, la persona es. O digamos, la persona se vuelve. Ejemplo, supongamos que alguna persona, algún ciudadano, por una situación cualquiera, por esos azares de la vida, comete un delito o le inculpan de un delito y va a la cárcel a cumplir una pena. Digamos, ¿por qué es su culpa o por qué no es? Esa persona sale de la cárcel y ahora pues tiene antecedentes criminales. La sociedad espera que actúe como un criminal. Por más que digamos que hay todos estos planes y programas de rehabilitación, que sabemos que en nuestro contexto es una mentira gigante, pero la sociedad espera que esta persona actúe en consecuencia al membrete que ahora tiene. Y como espera eso, le trata a la persona en consecuencia al membrete. Por lo tanto, no puede acceder al trabajo, tiene un trato diferente, es excluido, le discriminan, etcétera, etcétera. Hasta llegar a un punto que la persona se siente tan aislada que puede que la única opción que tiene para sobrevivir sea delinquir efectivamente. A eso me refiero con el efecto Pigmalión. Y a eso me refiero a cómo los membretes, los estigmas pueden delimitar de una forma nociva, si cabe la expresión, la vida de las personas. Así es que prefiero personalmente no pensar mucho en el estigma, a pesar de reconocer que de una u otra forma todos vivimos en el estigma, pues. ¿No es cierto? Desde tu nacimiento, tu familia, tu grupo etario, no sé, la raza, entre comillas, que tienes. Todo eso va generando diferentes tipos de membretes, que durante la vida capaz te vas liberando de algunos y capaz no te vas liberando de otros. Yo me doy cuenta que cuando era adolescente había cosas que me preocupaban, de las cuales hoy me río. Y en mi temprana juventud había cosas que igual eran preocupantes, ya concitaban mi interés, me cuidaba de esas cosas. Y en esta etapa de mi vida igual digo, uno se preocupa de cosas tan banales, pero son estigmas y membretes que en momentos de la vida y en los contextos diferentes, porque también pasa que a veces la vida te permite aprender y te liberas de eso, ¿no es cierto? El machismo y la forma en la que nos crían. Cuando era niño, mi mamita, que es una bella, decía, cuando los hombres entran a la cocina, las ollas se viran, decía. Entonces ese era el mensaje de que
No queremos hombres en la cocina, es el espacio de la mujer. Ujú. Resultado, somos 5 hermanos y 3 hermanas. No sabían freír un huevo, mis hermanos. Solo después del matrimonio y de años aprendieron a valerse, a ser adultos funcionales, que pueden hacer cosas por ellos mismos. Eh, pero eso es justo a lo que decía, los estigmas que uno se lleva, ¿no es cierto? Actividades específicas definen tu orientación sexual. Y hay gente a la que le preocupa. Y cuando eres niño dicen, toma esta muñeca, toma este carro, juega fútbol, no hagas esas actividades fuertes. Y entonces se van construyendo los estigmas y las taras en la mente de las personas. Siento que hay personas, sabemos personas que por la curiosidad que tenemos y que queremos estar permanentemente descubriendo y aprendiendo, capaz que podemos un poco liberarnos. También hay personas que por las circunstancias nunca pueden hacerlo. Y también hay personas que simplemente no quieren hacerlo. Ujú. Decían, no, para mí no es algo que agregue valor a la persona o a la sociedad, pero no podemos desconocer que existen y que en gran medida moldean la sociedad en la que vivimos. En realidad, si es que nos ponemos a conversar más de los estigmas de la sociedad, vamos a terminar, como bien decía, hablando más de 2 horas mínimo. Pero justamente antes de venir acá me ponía como que en esta investigación también de saber quién es Fabián Bermeo y encontraba tal vez que había trabajado en procesos de liderazgo organizacional. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Sí, Ya. sí. De profesión, bueno, mi título de tercer nivel es como psicólogo del trabajo. Ujú. Entonces, mis primeras experiencias laborales después de graduarme del pregrado estaban orientadas al tema organizacional. Entonces, hice algunas cosas. Además, antes de eso, pues creo que mi escuela más grande fue trabajar en grupos juveniles. Desde muy jovencito ser parte de los grupos y luego liderar alguno de ellos. Entonces, trabajar en procesos de liderazgo sí, creo que, sin embargo, no creo que es las experiencias más fuertes de liderazgo. Creo más bien que los proyectos en los que he podido trabajar y todos los errores que he venido cometiendo trabajando en proyectos me han ido enseñando aspectos respecto del liderazgo y del tipo de liderazgo que a mí me gustaría seguir, o sea, el tipo de líder que a mí me motivaría a seguir, y también del tipo de líder que a mí me gustaría ser cuando las circunstancias lo ameriten. Quiero decir que no es que me encanta liderar todo, no, la verdad no. Decía hace un rato que más bien me considero introvertido, pero también hay circunstancias en las que hay algo que hacer y todo el mundo se mira a la cara. Entonces hay un reto desde, no sé, que a alguien le golpeó el carro y se cayó en la calle y todo el mundo está así como mirando así, ahora qué haces. Y tienes segundos para tomar una decisión, hay que moverse. En circunstancias así alguien tiene que acercarse y hacer algo. También hay situaciones en grupos y organizaciones en las que hay que tomar acción y a veces la gente se miran unos a otros. Creo que en esos contextos alguien tiene que liderar porque las cosas tienen que pasar. Y eso generó que, hablando de liderazgo y de errores en el liderazgo, pues recuerdo ser presidente de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado de escuela en el colegio. Fui presidente de mi colegio Benigno Malo. Fui presidente de la Universidad Politécnica Salesiana, de la sede Cuenca, y fui presidente a nivel nacional de la universidad. Creo que ahí termina mi carrera política, pero después de esas experiencias decidí alejarme de la política partidista, pero fueron buenas experiencias para ver algunas perspectivas de liderazgo, aprender cosas que no se deberían hacer en términos del trabajo con las personas y también aprender cosas que ayudan mucho para trabajar con los grupos y liderar los grupos. Creo que precisamente esto que decía al final, a veces también cuando uno tiene como que estos rasgos de personalidad, de ser como introvertido o callado, quizás no participar mucho incluso, lo digo por mi experiencia, como que miras qué es lo que no quisieras ser o qué es lo que no quisieras tener
a alguien como líder, por ejemplo. Y a mí me pasaba, por ejemplo, yo en la escuela, en el colegio, creo que pasé desapercibido porque no me interesaba para nada la política. Pero cuando llegué a la universidad, como que la cosa cambió un poco. Había visto algún compañero o compañero, creo que era, no recuerdo bien, que fue presidenta del curso. Entonces ahí como que comenzó en cambio mi vida política desde el partidismo, por así decirlo. Precisamente como decía, desde haber visto y vivido lo que no quería que sea un líder para mí. Entonces yo quería ser en cambio lo que yo pensaba que debería ser o cómo debería ser un líder. Igual me pasó más o menos que comencé a ser presidente desde tercer ciclo, creo, segundo ciclo, hasta lanzarme para ser presidente de Liga General de la Universidad de Cuenca. No gané, pero igual fue como que parte de la experiencia y de poder aprender. En algún momento incluso decía, chévere, cuando me gradúe de la U voy capaz de lanzarme ya en la política como que cantonal y la cosa, pero como está la situación tampoco no es que a uno le motive mucho, ¿no? Pero no sé qué opina, tal vez, como decía, tal vez de esto de desde ver o vivir que no quiero, para mí, como que reflejar ese liderazgo del que sí quería en algún momento. Una de las cosas que siempre me cuestionó es esto de que uno pide a las personas que hagan cosas. Y creo que nadie debería o podría pedir a las personas que hagan cosas que ellos o ellas no serían capaces de hacer. Siento que este principio es importante en términos de liderazgo, por un lado. Y por otro lado, creo que es importante aprender a escuchar y a ser liderado para posteriormente liderar. Entonces, siento que un buen líder es el que es capaz de desarrollar las habilidades de las personas con las que trabaja. A veces los contextos no permiten que la gente desarrolle toda su capacidad y todo su potencial. La falta de oportunidades a todo nivel limita ese desarrollo de potencialidades en las personas. Y siento que alguien que lidere un grupo debería tender a generar espacios, posibilidades, oportunidades que permitan que las personas desarrollen el potencial. Siendo un poco maquiavélico, esto es valor agregado directo para la consecución de objetivos del equipo, del grupo, de la organización. Si las personas son más competentes en general, pues realizan mejor las tareas y los retos que tienen que realizar. Pero ese desarrollo de competencias también mejora la forma en que las personas interactúan, miran la realidad, se sienten hacia sí mismas, etcétera, etcétera. Entonces, en una forma, ser mejores profesionales, ser profesionales más competentes, también te ayuda a tener otra visión de ti mismo, de los otros, de la realidad. Yo diría que te permite desarrollarte como persona a la vez. Entonces, ese es el liderazgo que me gusta. Me gusta el liderazgo que no hace que todo el mundo se saque la madre y cuando toca que feliciten, es el primero que se para adelante y dice, gracias, es mi trabajo, mi esfuerzo, mi creatividad. Me gusta el líder que es capaz de pararse atrás de todos y reconocer el esfuerzo que las personas hacen. Vuelvo al tema maquiavélico. Eso motiva más al equipo. Cuando alguien se toma el crédito del trabajo que realizan otras personas, realmente lo que hace es desmotivar a esas personas. Entonces me gusta ese liderazgo que reconoce el esfuerzo de todos, que está dispuesto a poner en la palestra a la gente, que hace que le vean incluso a las personas que aparentemente realizan el trabajo más sencillo y que esas personas sientan que su esfuerzo ha valido la pena. Creo que eso aporta mucho a la autoestima de la gente. Y cuando la persona tiene la autoestima equilibrada, se siente mejor, vive mejor y se relaciona mejor con otras personas. Entonces, ese es el tipo de liderazgo. No quiero decir que sea perfecto ser humano, pero concretamente necesitaría alguien que permite que las personas desarrollen su potencial, que les dé la oportunidad, que les apoye. Necesitaría esa persona que les da el crédito, que es capaz de tomar el crédito. Capaz no hay que sucumbir frente al síndrome del impostor y pensar que uno no es o no se merece. También hay que tomar el crédito cuando es necesario. Lo creo firmemente, pero no en desmedro del trabajo de los otros. Ese es el liderazgo que a mí me gustaría. Me gusta el tipo de liderazgo que en el camino a la consecución del objetivo
no va perdiendo de vista el proceso en términos de que no podemos dejar muertos y heridos a lo largo del camino. Cómo se utilizan los recursos en general, cómo se es más sostenible en general, cómo se piensa en la naturaleza y cómo se piensa en la calidad de vida de las personas con las que uno trabaja. Cuando recién comencé como consultor, será ya unos 18 años más o menos, después de mi último trabajo en relación de dependencia, yo no tenía horario de trabajo, trabajaba todo el tiempo y además que lo hacía desde la casa. Entonces, cualquier momento era un buen momento para trabajar. Y por un tiempo esa era la configuración que yo tenía. Entonces pensaba que si yo podía estar a las 11 de la noche vigente para cumplir algo de trabajo, cualquiera del equipo debería estar. Por eso digo que uno aprende cometiendo errores. Ujú. Hoy en día entiendo que la calidad de vida de las personas es extremadamente importante y que la gente que puede vivir bien en términos de tener espacios para sí mismos, para su familia, para sus afectos, para su desarrollo en general, están más dispuestas a realizar el trabajo. Lo hacen mejor, se concentran más, producen de una manera más adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de cuidado del contexto, del ecosistema, creo que ese talento humano tiene que ser muy cuidado y para eso justamente hay que llegar a este acuerdo de respetar los espacios de la gente. Hoy en día, en cambio, soy muy cuidadoso y salvo que no sea una gran emergencia de vida o muerte, prefiero no molestar al equipo fuera de los horarios. Y aunque todavía soy medio enojón, porque así de fábrica, intento que siempre podamos conversar. La gente teme al jefe así, porque hay un tema de egos ahí, que eso puede ser otra conversación, pero intento que la gente converse, que podamos conversar y que se pueda motivar. Para mí es extremadamente importante, y esto entre paréntesis, creo que desde hace unos 25 o 30 años vengo trabajando en el tema de aprendizaje. La pregunta que siempre me hago es, ¿cómo es que aprendemos las personas, los seres humanos, y qué es lo que hacemos con lo que aprendemos? Porque en la mitad hay una brecha, no es que aprendes y haces. Puedes saber muchas cosas, eso no implica que puedas hacer muchas cosas. Y precisamente porque tienes que querer hacer, que es un elemento muy importante. Entonces, como llevo mucho tiempo dedicado al tema del aprendizaje, para mí es especialmente importante que los equipos de trabajo con los que puedo interactuar desarrollen competencias y aprendan. Cada proyecto y cada reto nuevo es un laboratorio y eso me ha permitido desarrollar estrategias y herramientas para acompañar a las personas en el desarrollo personal y profesional. Creo que eso ha sido mi trabajo en los últimos años y en este punto de mi vida me encantaría que sea el trabajo del resto de mi vida. No precisamente siendo profesor en educación formal, he dado clases en educación formal, primaria, secundaria, universidad. Me gustaría ser un viejito profesor de U, sí me gustaría, creo que ya me voy a poner más dulce cuando ya esté viejo. Me gustaría ser un viejito profesor de U y me gustaría ser un viejito escritor. No porque esté esperando ni procrastinando para hacerlo después, sino creo que más adelante uno va a tener más lucidez para crear mensajes que agreguen valor a los demás. Alguien decía que los años son como las estrellas, mientras más son, más claro es el camino. Entonces así es como me veo. Y enfocado en el tema de aprendizaje, vinculaba esto con la pregunta respecto de los liderazgos. Por eso para mí es muy importante que un líder pueda favorecer el desarrollo del talento y del potencial de las personas. Buenísimo, Fabián, muchas gracias. Aquí solamente quisiera comentar, que es algo que lo he dicho también en otros episodios anteriores, que precisamente este espacio de podcast para mí es muy importante porque me permite, primero, establecer conversaciones que no se establecen en lo cotidiano y en los espacios en los que interactuamos o en los que nos vemos, porque son cosas de las que no se hablan así nomás. Entonces me encanta mucho este espacio porque puedo aprender también de otras personas y precisamente como decía, todo lo que aprendo no es que lo voy a hacer
ya mañana. Sin embargo, me permite también expandir un poco ese conocimiento que de alguna forma tengo, y también tener otras visiones, ¿no? Precisamente estas conversaciones sobre las etiquetas, los estigmas y muchas otras cosas más que se han hablado también me parecen súper importantes y súper interesantes para precisamente poder tener otra forma de ver las cosas y la vida en general, otros enfoques incluso. A Fabián yo le había visto por primera vez, no recuerdo hace cuántos años, pero fue justamente en una de las charlas TED, si es que no recuerdo mal. Yo soy un fanático de TED. Hay charlas que son muy buenas, otras que quizás no tanto. ¿Cómo nace esto de tener TED o TEDx aquí en Cuenca? Creo que hace unos 15 años, más o menos, un buen amigo mío, él se llama Juan José Gutiérrez, es un psicólogo chileno. Él había escuchado de algunos de sus contactos sobre TED como plataforma. Ojo, TED ya tiene más de 40, creo que llega a los 45 años. Pero no se hizo muy popular hasta el video en streaming, hasta que el video en streaming se popularizó. Entonces, así como historia rapidísima, en California, en Estados Unidos, un grupo de nerds que tenían los recursos organizaron una primera conferencia donde invitaron a gente que ellos consideraban que era vanguardia en 3 ámbitos: tecnología, entretenimiento y diseño, que son las siglas de TED. Ujú. Entonces, ese primer encuentro les gustó, pero como que el formato inicial no era para nada parecido al de ahora. Eso fue evolucionando y la gente empezó a responder, hasta que empezó a crecer tanto que se iba a salir de las manos de quien comenzó el proceso. Y ahí entra en escena un señor que se llama Chris Anderson, y es quien toma la batuta de TED hace más o menos unos 20 años, si no estoy mal. Y él, dentro de los... Ahí TED empieza a tomar más forma y le ponen mucha más ciencia en el proceso de compartir las ideas. Ellos han desarrollado todo un know-how de cómo hacer charlas, que van más allá de la típica charla de 2 horas que todo el mundo se duerme porque está aburridaza. Y ellos han investigado incluso la atención, el fenómeno de la atención, cuánto dura la atención, qué aspectos son importantes y son relevantes cuando uno quiere compartir un mensaje. Y se fue especializando TED hasta llegar a este formato de charlas entre 3 y 18 minutos, que es el que ahora existe. Y hace más de 15 años, ellos se dan cuenta de que todavía era TED un evento muy exclusivo, paréntesis, todavía es un evento muy exclusivo, que se hace, ahora va a ser en abril en Vancouver, Canadá. Entonces es exclusivo porque los costos de estar en TED son prohibitivos en realidad. Pero se sigue haciendo en Vancouver, se está haciendo en algunas ciudades de Estados Unidos, y hicieron algunas ediciones de algo que ellos llaman TED Global. Justo en 2014 tuve la oportunidad de asistir, gracias a una beca de TED, al TED Global en Río de Janeiro. Pero para no irme del tema, entonces ellos dicen que necesitan que este mensaje, estas ideas dignas de ser difundidas, que es el eslogan de TED, lleguen a más personas. Y crean el programa TEDx, a través del cual las personas pueden organizar eventos tipo TED bajo licencia de TED, pero de forma independiente. Eso quiere decir que TED genera todo un manual con parámetros de detalles para que se organicen en el mismo formato, pero bajo la licencia y con la responsabilidad de las personas, que son voluntarios y voluntarias que a nivel del mundo organizan este tipo de eventos. Entiendo que en promedio cada año se hacen unos 3.000 eventos TEDx en el mundo. Es bastante en realidad. Ujú. Entonces, eso es como un poco el génesis, ¿no? TEDx es parte de la plataforma TED, pero lo hacen personas que no dependen de TED, pero que tienen la licencia para hacer. También tú mencionabas sobre que hay charlas buenas y otras no tan buenas. Y esto es mi opinión. Llevo con TED desde
2013. Ya son, no sé, más de una década trabajando en el evento TEDx Cuenca, TEDx Joven Cuenca. Y lo que yo he visto es que hay gente que es bien novelera, como siempre sucede. Entonces escuchan TEDx y ya quieren hacer su evento. No es tan fácil que te den la licencia, pero te dan. Ya, si te pones vehemente, tienes tu licencia. Y la gente, a mí me pasó, yo estoy seguro que a la mayoría debe haberle pasado. Cuando hice la primera vez TEDx Cuenca, no entendía a TED aún. O sea, no entendía lo esencial. La gente se pone a organizar todos los detalles para que se vea el evento lindo, pero no entiende en ese punto que lo esencial es el mensaje que se está compartiendo. Y para hacerlo hay un trabajo de acompañamiento a los oradores y oradoras, que es el centro, el corazón de un evento TED. Y eso demanda también una logística específica que cuando hicimos la primera vez TEDx Cuenca tampoco la teníamos, porque nadie conocía la plataforma ni la comunidad a un nivel suficiente para entender de lo que se trataba. De modo que en ese primer evento hicimos lo mejor que pudimos nomás. Pero posterior a ese fui becado para ir al TED Global y en donde participé de varios talleres. Y ahí entendí que TED y TEDx eran un show. Y ahí entendí la filosofía del show. Y la filosofía es que uno trae a cualquier artista y mete, diciendo que pobremente mete 5.000 personas en algún escenario, pagando plata. Pero le trae a, no voy a tomar el nombre de Linda, le trae a Linda Guamán, que es una de las 100 mujeres influyentes, investigadoras a nivel mundial más potentes. Y es difícil meter 800 personas, 500 personas en un lugar y sin cobrar a la gente. Entonces te dice, ¿por qué hacemos showmans de personas a veces random? Y hay literalmente héroes y heroínas que están cambiando el mundo para bien y que la gente no conoce eso. Y hay ideas que le pueden servir a la gente para manejarse de mejor forma y que no se comparten y no se escuchan. Entonces hay que armar un show. Esa es como la idea. Y por eso TED y TEDx son un show en donde la persona que asiste vive una experiencia que está conectada con las ideas, pero que también está conectada con el arte, con el networking, con los refrigerios, con experiencias en vivo, de manera que la experiencia valga la pena. Dependiendo del año, del financiamiento, de cómo están los voluntarios del evento, se puede tomar una u otra alternativa del tamaño del evento. Pero en general, lo esencial es esta parte de entender que el compartir las ideas dignas de ser difundidas es lo más importante del evento. Entonces hay gente que toma la licencia un año, hace un TEDx y se va. Uno de los requisitos para cerrar el evento es que tú subas las charlas que realizas a la plataforma de TED. Ahora, si cada año hay 3.000 eventos, imagínate cuántos speakers y cuántas charlas se suben cada año. De modo que aunque el equipo de TED haga un seguimiento y una curación, es realmente complicado. Quién sabe si con la IA van a tener más chance de revisar cosas y eso. Eso hace que suban charlas muy buenas y también suban cualquier cosa. También eso hace que las personas que les encanta autopublicitarse vean el escenario de TEDx como un espacio donde ellos pueden publicitarse y digan, yo fui speaker TED, y eso se pongan en su currículum. Pero TED no es acerca de las personas, es acerca de las ideas. Y cualquier persona pudiera estar en el escenario de TED. Ese es como el espíritu real y la filosofía. Lo importante en realidad es que la gente que comparte las ideas tenga la suficiente generosidad para que esas ideas le agreguen valor a las personas. Ese es un poco el espíritu. Entonces, en estos 13 años que venimos haciendo TEDx Cuenca y TEDx Joven Cuenca y los clubes TED Educación, creo que hemos aprendido eso. Nos ha tomado tiempo aprender, nos ha tomado tiempo desarrollar la competencia de acompañar a las personas para hacer las charlas,
cómo llegar con tu mensaje al punto. Ahora mismo que estamos conversando, a veces ya no estamos yendo del punto, pero tenemos una hora, ojalá, para la conversación. Si tienes 12 minutos, si tienes 15 minutos, y si la gente espera que digas algo que se pueda llevar, el contexto es diferente, y pues para eso se necesita un proceso, un acompañamiento, etcétera, etcétera. Siento que los que más hemos ganado haciendo TEDx Cuenca en estos años hemos sido el equipo de voluntarios que organizamos, hay que ser muy francos, porque hemos descubierto a tanta gente maravillosa que está haciendo cosas por la ciudad, por el país, por el mundo, y hemos aprendido cosas muy importantes respecto de la gente, porque cada quien relaciona finalmente lo que quiere compartir con su propia vivencia personal. Más allá del cliché de venir a contar una historia triste y a lo mejor romántica que a la gente le mueva y entonces voy a dar algún dato. Más allá de eso, la realidad es que seres humanos que tienen sus vivencias deciden hacer cosas en cualquier ámbito del conocimiento humano. Y con esas vivencias y con esas motivaciones y superando una cantidad de obstáculos, hacen aportes reales y vienen acá a compartir su idea. Creo que esa filosofía, para mí personalmente y para la comunidad que hace TEDx Cuenca, nos ha llevado a mantenernos por todos estos años. No hay muchos eventos a nivel mundial que se hayan mantenido por más de 10 años. Uh-huh. Y aquí en Cuenca es algo que se viene haciendo todos los años, ¿no? Los últimos años. Hemos hecho prácticamente todos los años. El año siguiente a la pandemia no se hizo. Yeah. Pero como algunos años hemos hecho 2 veces por lo menos, hablando de TEDx Joven y de TEDx Joven Cuenca, entonces sí, hemos hecho como 15 eventos hasta ahora. Y desde ese año post pandemia, que fue más difícil hacerlo ahí por el tema de los auspicios, que es lo que sostiene el evento, fue el único año. De ahí en más lo hemos venido realizando año tras año. Que en realidad son eventos bastante enriquecedores, precisamente por lo que comentaba de la experiencia, de las ideas que las personas también llevan para compartir, ¿no? Que es algo como que creo que lo enriquecedor como tal del espacio, ¿no? Poder aprender, poder conocer de las demás personas también, de sus vivencias y tal. Creo que nos estamos desconcentrando por el ruido de fondo. Estamos con música por acá. Sí. Creo que esto sí filtra. Sí, esto es una prueba de fuego para ver cuánto puede filtrar el ruido. Pero creo que eso nos está desconcentrando un poco de la conversación. Básicamente, permitirle a las personas compartir su historia. Cuando digo su historia me refiero en lo que se hallan. No solamente alguna experiencia personal específica, sino la historia de por qué para mí es importante trabajar en proyectos sociales y por qué lo hago y qué es lo que he aprendido en estos 10 años de trabajar en proyectos sociales que creo que a la gente le puede ayudar. Siento que eso es muy transformador, pero sobre todo para quien comparte. Esto es algo importantísimo. Porque en un proceso de acompañamiento a un orador o a una oradora, ellos tienen que cuestionarse el por qué quieren compartir lo que van a compartir. Y en ese sentido tienen que hacer una retrospectiva muy interesante sobre su trabajo, sobre sí mismos, sobre sus vivencias. Entonces, de alguna manera, sin ser terapéutico, es una experiencia que en serio transforma y que también conecta muchísimo con quienes tenemos la oportunidad de acompañar. La mayoría de nosotros somos realmente ignorantes en los ámbitos específicos en los que trabajan cada una de las personas. Y tenemos una experiencia en este proceso de acompañar y cómo escuchar desde el oído, si cabe la expresión, de alguien que está no iniciado en una ciencia específica. Recuerdo una charla que hablaba sobre cómo nuestros ancestros gestionaban los recursos hídricos y cuánto se puede aprender de eso. Y la daba un doctor en hidrología. Entonces, el primer borrador de esa charla estaba plagado de cosas técnicas que uno solo escucha y no entiende nada. Y ese es justamente el trabajo del acompañamiento.
no se trata de ser simplistas, pero se trata de poder llegar con un mensaje de forma que las personas puedan entenderte. Porque lo que nos está compartiendo es relevante, pero si la forma de compartir el mensaje es incomprensible, eso hace que la gente piense que eso es de otros. Pero no es de otros, es de uno mismo. Porque nosotros tomamos agua, porque nosotros la necesitamos para nuestro diario vivir. Y entender cómo se atribuyen a los extraterrestres, me salió como el ufólogo, cómo se le atribuyen a los extraterrestres algunas obras que nuestros antiguos hicieron. Porque sobre todo en Occidente se cree que como ellos no desarrollaron esa ciencia, ¿qué vamos a desarrollar nosotros, pobres niños? Entonces este señor, este speaker, comienza hablando de esto, por ejemplo. Y fíjate cómo algo técnico, como diseños de gestión hídrica, se relacionan con la capacidad que tenían nuestros ancestros en América Latina, por ejemplo, para hacer cosas que estaban muy lejos de la capacidad científica y tecnológica de la Europa de esas épocas. Entonces, pero la forma en la que al principio traen el mensaje suele ser tan compleja que la gente no se conecta. Y lo que queremos es que la gente entienda esa propuesta y ojalá se lleve la idea que está compartiendo. De modo que ese proceso para el orador es extremadamente importante. Muchos nos han agradecido porque después de ser speakers de TEDx Cuenca concretamente, son mejores comunicadores de la ciencia y de la investigación y de las actividades que realizan. Porque en el argot de TEDx y de TED, en comunicación menos es más. Entiendo entonces que estas charlas que no son tan buenas que yo decía en un inicio, ¿no? Posiblemente también es el resultado de un mal acompañamiento en este proceso de preparación previo a las charlas también. Absolutamente. Como les decía, se necesita una capacidad instalada específica, pero también una comprensión de lo esencial más allá del show. La gente quiere show, quiere letras, quiere entradas, gente conversando, networking, todo lo que hoy en día se ve bien. Pero justamente hoy en día no se está viendo también el hacer una reflexión profunda sobre temas específicos. Llevarse algo, hacer un análisis crítico, etcétera, etcétera. Entonces suele ser que en las primeras ediciones la gente se centra en todo lo accesorio menos en lo esencial. Y mientras más te demores, menos entiendes. Nos ha tomado años desarrollar algo de expertise para poder acompañar a los oradores, que es la parte esencial. Entonces, el segundo año de haber hecho TEDx Cuenca, me invitaron a un evento TEDx de una universidad del norte del país. Y yo no tenía un coach, alguien que me acompañe. Y yo estaba en este proceso de recién entender. Pero no importa que tú lo entiendas, porque aunque yo entienda algunas cosas de cómo construir una charla, finalmente voy a terminar usando, ¿cuál es la palabra? Modismos, slang, modismos de la forma en la que yo hablo o de la ciencia que practico o del ámbito profesional. Y necesito que alguien me ayude a decodificar eso. O sea, alguien que esté no iniciado en ese ámbito que yo quiero compartir. Porque yo puedo pensar, pero si esto es tan comprensible, cualquiera puede comprender. Y resulta que la gente no. Y lo interesantísimo del método de TED es que cuando estás compartiendo un mensaje, dando una charla, es como que les invitas a las personas a caminar contigo. Y cuando mandas términos que no comprende la gente, es como que hay un bache gigante que la gente no puede pasar y ahí nomás se va quedando. Y eso tiene mucho que ver con el ego de las personas también, ¿no es cierto? Mientras más complejo e incomprensible sea, es que estoy a un nivel superior. Perdón, y sabemos que no es así, es al revés. Mientras más dominas un tema, puedes explicarlo de una forma más sencilla. Entonces, es todo el proceso. Y volviendo a la pregunta inicial, creo que eso hace que en ediciones iniciales de un evento TEDx, la mayoría duran 1, 2, quizás 3. Haya charlas que no tienen mucha calidad. También pasa, y esto es bueno, que de un evento TEDx hay voluntarios que van y forman otro evento en otro lado. Y ya conocen la esencia, la filosofía, la mística. Y entonces hay primeras ediciones maravillosas.
pero cuando es aislado y la gente no comparte o no tiene la oportunidad, lo mismo que hemos hablado, el contexto no le permite conocer de eso, probablemente es cuando van charlas medio inadecuadas, ¿no? TED tiene mucho cuidado en el tema de la pseudociencia, también el no favorecer agendas políticas, religiosas ni corporativas. Entonces, sí hay ahí como una preocupación en que eso se maneje de manera adecuada. Yo creo que esa es, o puede ser una de las razones por las que uno sí puede encontrar algunas cosas que dice, esto está medio más o menos. Me parece súper importante nuevamente tener este tipo de conversaciones porque nos permite también conocer qué es lo que pasa detrás, ¿no? Porque a veces uno precisamente, como bien lo comenta, puede estar viendo lo que hay en las plataformas de streaming, pero no que hay este acompañamiento a los oradores, cómo es la preparación también previo a las charlas como tal. Entonces me parece súper chévere poder conocer esto. Y ahora también, avanzando un poquito más en el tiempo, en los últimos años se está desarrollando el programa Safe and Sound Cities aquí en Cuenca. Cuéntenos qué es el programa Es2Cities. A ver, creo que fue noviembre de 2022. Yo estaba volviendo de Guayaquil. Trabajé un año después de la pandemia. No me van a creer si les digo dónde trabajé, es que voy a obviar eso, pero trabajé un año en la ciudad de Guayaquil como director de capacitación de una empresa pública. Y yo regresaba a Cuenca, volví al Coworking Cuenca que le tenemos desde hace algunos años, y una de nuestras speakers me contactó. Nosotros le contactamos a ella para que sea speaker de TEDx Cuenca porque nos encantaba unos proyectos que venía haciendo con niños y la apropiación de las ciudades. Entonces hablamos con ella, Viviana, y ella me llamó y me dice, hay un proyecto interesante, nos gustaría ver si es que hacemos equipo para participar. Ella me explicó un poco, entendí más o menos. Lo que entendí es que la cooperación suiza financiaba ese proyecto o ese programa a través de una fundación llamada Botnar, que era como de los principales financistas, y lo estaba ejecutando una organización que se llama GIB, Global Infrastructure Basel, que también tiene su cuartel general en Suiza, y que estaba orientada a la generación de espacios más sanos y seguros para jóvenes entre 15 y 24 años. Hemos ampliado más el rango actualmente, pero ese era el contexto inicial. Entonces preparamos la propuesta y nos presentamos porque la ciudad ya había sido escogida para hacer el programa, pero se estaba seleccionando quienes iban a implementarlo. Entonces la Bibi con su organización Huasipichanga tenía ya mucha experiencia en esto de las ciudades más seguras, más vivibles. Y nosotros habíamos trabajado durante algunos años en temas de generar procesos de aprendizaje orientados a la innovación, con universidades, con municipios. Así es que medio que unimos fuerzas y a ese consorcio se unió la Fundación Amaro, que ellos vienen trabajando en sostenibilidad, cuidado de la fauna, de la flora. Y los tres en conjunto nos presentamos y pues nos adjudicaron el proyecto e iniciamos en marzo de 2023. Y básicamente, intentando resumir de lo que se trata, es empoderar y desarrollar habilidades en los jóvenes para que sean ellos y ellas quienes fomenten la generación de espacios sanos y seguros en las ciudades. Y pues ahí tiene algunos componentes. Se habla mucho del bienestar relacional, que es un término que a través del programa yo personalmente lo he ido conociendo y aprendiendo, y cómo los jóvenes se sienten en las ciudades y cuáles son los peligros más grandes que existen. He aprendido cosas que ni siquiera hubiera considerado. Uno piensa que la calle es peligrosa, uno piensa que ciertas situaciones son peligrosas y no piensa que los jóvenes se están suicidando encerrados en sus casas y que al no haber oportunidades, al no haber espacios, porque parece que llegas a los 18 y ya anda a vivir tu vida. Eso es lo que hemos aprendido en estos años. ¿Y qué pasa cuando tienes 19, 20 y más años?
Si no tienes plata para pagar por cosas, no puedes participar de nada. O los contextos cambian y tienes que trabajar. Entonces ya estás trabajando, deja nomás. Ya no puedes ser parte de nada que tenga que ver con activismo, pensar en la ciudadanía, etcétera, etcétera. De modo que ese ha sido un aprendizaje importante, que pues hemos hecho encuestas a los jóvenes en ese rango de edad. Se han implementado proyectos que todavía existen como BiblioRío, que nos gusta muchísimo. Y ahora mismo estamos en la segunda fase del programa, haciendo nuestro laboratorio de aprendizaje, así laboratorio entre comillas y con mayúsculas, porque nuestra hipótesis es que muchas de las competencias necesarias para la vida no se están desarrollando en los espacios de educación formal. No quiero satanizar a la educación, pero ya no es culpa. Entonces hay que buscar otras formas. Capaz ya las sabemos, capaz no las sabemos. Y en lugar de hacer los hackathons que hacíamos antes, estos espacios donde reúnes gente, les pones un reto y en equipos la solucionan. O sea, quedó chévere y haces rápido el proyecto, pero no genera gente que esté orientada a hacer las cosas. Entonces hemos cambiado a una estrategia de ser una escuela en donde jóvenes se intentan organizar para solucionar el reto. Y ahí tenemos un presupuesto para que los jóvenes hagan la implementación. De modo que si todo va bien, para agosto de este año, probablemente ya estemos inaugurando el proyecto que los chicos van a realizar. Entonces estamos en todo este proceso de pensar la propuesta, de organizar cronogramas, de cuestionarnos más respecto de qué es lo que mismo vamos a hacer. Pero creo que es una experiencia interesante. Aprendemos mucho de la ciudad, de cómo reacciona al respecto, y también aprendemos de los jóvenes, de las reacciones que tienen, de las necesidades que tienen. A veces, lo que decía al inicio, uno trata de estandarizar para que sea más fácil el análisis o cualquier otro tipo de trabajo, gestión. Pero los aprendizajes muy fuertes surgen cuando uno se sienta y habla individualmente con cada uno de los jóvenes que participan, por ejemplo. Y aunque es un trabajo titánico porque el tiempo no avanza a veces, los aprendizajes que salen son demasiado potentes y nos ayudan a intentar comprender esta realidad y esta subjetividad de nuestros jóvenes en Cuenca, en Ecuador, en Latinoamérica, como para también plantear estrategias, hipótesis, y ojalá podamos, junto con más actores, llegar al nivel de generación de política pública. Creo que con estos avances de la tecnología, de la medicina, la calidad, la expectativa de vida que sube un poco, ojalá siga subiendo, no vaya para atrás por los contextos actuales, pero la realidad económica, social, ha hecho que se muevan estos rangos de la adolescencia, de la juventud. Antes, a los 18 ya esperaban que seas un hombre y una mujer hecho y derecho, ya vaya a vivir su vida. Hoy en día a los 18 años eres un niño y hay que reconocerlo. Y resulta que el acompañamiento que tienen es limitado porque seguimos pensando en cómo era antes. No sé si estoy exagerando, pero a los 25 años todavía eres bien jovencito y todavía necesitas ese acompañamiento. Y creo que eso tiene que afectar la forma en la que vemos la realidad, la forma en la que cuidamos de nuestros jóvenes y de la forma en la que pensamos la política pública de la ciudad. Si no nos llenamos la boca hablando de los jóvenes, solo cuando son tiempos electorales, porque ahora ya votan desde los 16. Pero el resto del tiempo damos a cuentagotas los recursos como país, como provincia, como ciudad, para hacer las cosas realmente con los jóvenes. Y el resultado es que esas son las personas que van a hacerse cargo de la ciudad en un futuro casi inmediato. Y esas personas no han recibido acompañamiento, oportunidades, capacitación, experiencias adecuadas. ¿Qué esperamos para el futuro? Entonces, solo cuando ya están nos arrepentimos de todo lo que pudimos haber hecho y no hemos hecho. Siento que el programa Safe and Sound Cities a mí personalmente me ha ayudado a mirar esa realidad, a comprender esa realidad y a entender la urgencia que tenemos como sociedad para cuidar y para acompañar a nuestros jóvenes. Si queremos que la sociedad vaya mejorando, hay que irles acompañando. Desde los más chiquitos hasta los jóvenes. Algo que
En alguna charla que di hace unos años, revisaba en unos papers algunas investigaciones respecto de cómo la relación que construye el docente con los estudiantes afecta el desempeño de los estudiantes. Y algo que aprendí fue que como los niños más pequeños generalmente tienen más afecto, digo generalmente, ¿no? Pero son sujetos de más afecto por parte de las familias, porque están chiquitos, todos les quieren. Entonces vas creciendo y cada vez tienes menos ese afecto. Y parece que lo extrañes más. Entonces, cargas más pequeñas de afecto hacia esas personas ya más grandes tienen resultados más potentes en las personas. O sea que es inversamente proporcional. Quienes más necesitan afecto son los más viejotes porque son los que más carecen actualmente. No quiero decir que los niños no los necesiten, cuidado. Lo que quiero decir es que quienes más carentes suelen estar son los más grandes, porque es a quienes ya no apapachan, ya no les dicen que les quieren, y aunque pase el tiempo uno sigue necesitando eso. Entonces, cuando un profesor de colegio o de universidad se da el tiempo para conocer a sus estudiantes, les ve como seres humanos, les valora y les valida, esa gente se motiva y quiere hacer cosas. Pero cuando siguen siendo invisibilizados, da lo mismo. Estos aprendizajes aplicados a nuestros jóvenes de los contextos de ciudad son muy importantes porque cuando los jóvenes se sienten vistos, reaccionan de otra forma, se vinculan de otra forma, se preocupan del contexto, de la ciudad, de la comunidad, de otra forma. Y siento que la experiencia que se ha ganado a través de Safe and Sound ha sido muy importante, reconociendo el apoyo de todas las organizaciones que durante estos años nos han venido dando apoyo y dando soporte. Y esto último que comentaba también me parece súper interesante, no lo había visto así, pero justo recuerdo hace algunas sesiones, porque también soy parte del programa. Para variar. Para variar. Algunos compañeros comentaban que estaban por poco y acostumbrados a recibir malos tratos por parte de los docentes. Entonces precisamente me parece súper interesante esto de que como sociedad incluso estamos normalizando esos malos tratos, ¿no? Si es que somos adultos, pues ya me van a dar una mala respuesta, me van a atender mal. Entonces no lo veo como algo nuevo, lastimosamente. Y pues cuando alguien me trata de una manera adecuada, bastante humanizada, se me hace raro, ¿no? Justo parecería obvio, ¿no es cierto? Pero en la cotidianidad así va sucediendo. Hasta que vuelves a ser objeto de ternura, de compasión, cuando ya eres adulto mayor. Repito, no se trata de desvalorizar. Deben ser sujetos de ternura, de cuidado especial, porque son grupos altamente vulnerables, de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que en esos grupos que aparentemente ya no necesitan tanto cuidado, pequeños detalles de cuidado, de atención, de compasión, de cariño, de amor, hacen grandes diferencias. Pueden cambiar la vida de las personas. No me había fijado el nivel de jóvenes que están preocupados por su salud mental en una ciudad como Cuenca, por ejemplo. Obviamente que mirando datos de las 2 encuestas que hemos realizado, uno ve que más del 70% de nuestros jóvenes están ahora mismo preocupados por su salud mental. Y uno piensa las pocas conversaciones que tienen con las personas que para ellos son valiosas, con los afectos que tienen. Y es terrible, porque es de alguna manera como el modus operandi de la mayoría de familias. Ya vas creciendo, ya hágale. Y creo que hay un punto en el que unos capaz son lo suficientemente resilientes para hacerle frente a lo que implica ya ir creciendo y volverte adulto, pero no todos lo son. Y hay muchas personas que se rompen en el proceso. Y tienes tantos jóvenes con una tristeza profunda y tienes tantos jóvenes que están ya con síntomas de una depresión, quizás. Por eso digo que como ciudad hay que abrazar a esos jóvenes y abrazar en el sentido de que hay que generar política pública para que haya más espacios que les sirvan a ellos para interacción, para capacitación, para recreación. Siento que eso ahora mismo es una emergencia local, nacional y global.
Si viene alguien y te habla al oído y te dice, oye, ¿quisieras tener una mejor vida? Ah, yo te puedo dar esto, pero tú vas a tener que hacer esto. Son presa fácil de que otras personas, no sé, les lleven por otros senderos. Ujú. Siento que acompañarles es una forma de cuidarles. Y pues resultados de esta falta de acompañamiento estamos viendo. Entonces, más que un diagnóstico, siento que es la necesidad de ir tomando acción. Para nada el programa Safe and Sound puede ser la panacea, ni mucho menos, pero sí nos ha permitido conocer aspectos de la realidad de los jóvenes, de estos otros grupos etarios que a veces han sido invisibilizados y que también necesitan acompañamiento, comprensión y diferentes espacios para que ellos se puedan sentir sanos y se puedan sentir seguros. Quisiera agradecerle a Fabián y al programa también Safe and Sound Cities por abrirme la puerta también para poder grabar en este espacio. Para mí el hecho de poder estar ya en un estudio es como ese shot de afecto Qué chévere. que quizás hacía falta también. ¿No? Me llena mucho de emoción poder estar en un espacio así. Ojalá podamos también estar las próximas semanas también. Y le agradezco también a Fabián porque él está acá con la computadora y está monitoreando el audio y nos estaba ayudando a que podamos grabar también y tener una mejor calidad de audio, incluso para que mejore la calidad del podcast. Incluso para cerrar, le agradezco nuevamente muchísimo. La conversación en realidad ha sido como que pequeños shots de la vida también, y la historia un poco y el trabajo que hace Fabián. Le agradezco mucho por lo que nos ha compartido el día de hoy y quisiera consultarle si tal vez tiene algo más que agregar a todo lo conversado. Capaz que no. Yo siento que cada conversación tiene su propio ritmo. Habrán ojalá más conversaciones en otros ámbitos. Pero también siento la importancia de generar estos espacios para conversar. A veces uno en esa parte de su ego piensa que chuta, ojalá tenga 1.000.000 de vistas de la conversación, y resulta que hay 10 personas que han escuchado, y resulta que de esas 10 a una le ha tocado y le ha hecho sentido algo. Yo siento que ese es el verdadero objetivo de la mayoría de personas que hoy en día están compartiendo contenido que yo creo que vale la pena. El video rápido en ciertas plataformas está captando la atención de la gente y ya no quieren darse tiempito para escuchar cosas que a lo mejor buscan invitar hacia el cuestionamiento, hacia el pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo personalmente soy un adicto empedernido de los podcasts. Me encanta escucharlos en casa cuando estoy descansando, o a veces cuando estoy perdido en el tráfico de ciertas horas de la ciudad, y siento que son espacios que para la gente son valiosos y nos permiten recrearnos, aprender, no sé, pensar cosas que a veces uno no hubiera pensado en otros contextos. Y por otro lado, siento también que los recursos son valiosos en tanto y en cuanto se van utilizando. Entonces, la Casa de la Juventud, que a través del municipio de Cuenca son como los líderes de la implementación de este programa Safe and Sound, en este caso nos han permitido montar este espacio de podcast aquí, y la idea es que se use, que la gente pueda encontrar aquí un lugar para seguir trabajando esos proyectos que, como en el caso de tu podcast, ya vienen desde hace un tiempo y ya tienen generada su inercia, y también para proyectos nuevos. Entonces las puertas, no precisamente que sean de la casa de uno, pero yo diría que las puertas del espacio están siempre abiertas, y ojalá que se puedan siempre utilizar para conversaciones lindas como estas. Es que muchas gracias también, Cristian, y siempre un gusto poder compartir unas palabras. Buenísimo, muchísimas gracias, Fabián, y pues yo creo que con esto ya podemos cerrar este episodio. Así que a las personas que se hayan quedado igual hasta este minuto escuchándonos o viéndonos, pues les agradecemos y ya nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.